Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. A mediados de la semana pasada, La sospecha de Sofía se colocaba en el número 1 de la taquilla española. Adaptación de la novela con la que Paloma Sánchez Garnica ganó el Premio Planeta 2024, La sospecha de Sofía es la última película como director de Imanol Uribe. Paul Sánchez y yo no hemos querido perdernos esta oportunidad de hablar con uno de los cineastas españoles que más años lleva en activo y cuyos mayores éxitos han sido precisamente adaptaciones de novelas, como El Rey Pasmado o Días Contados, que ganaron 8 premios Goya cada una. Imanol Uribe se reunió con nosotros en la librería 8:30 de Madrid. Imanol, a la hora de dirigir, ¿qué te presenta un reto mayor? ¿Un guión que has escrito tú o un guión escrito por otra persona? Bueno, tiene una respuesta muy fácil, depende del guión. Si el guión me ha salido bien, probablemente uno escrito por mí. Si el guión flojea, pues igual me ha pasado de todo, ¿no? Claro. Ha habido guiones míos que no me han ido todo lo bien que yo quisiera y guiones de otros. Bueno, los guiones siempre los acabas haciendo tuyos, porque si no es imposible responder a todas las preguntas. Claro. El director es como el que tiene el mapa al tesoro y lleva un montón de gente que le ayudan, le acompañan, y sin ellos sería imposible hacer una película, ¿no? Pero el guión lo tiene que dominar y como decía Truffaut en La Noche Americana, tienes que responder a 100 respuestas al cabo del día y solo te sabes 50. Las otras 50 las tienes que contestar. Claro. Sí o sí, ¿no? Tienes que fingir que la sabes. Tienes que fingir que la sabes, ¿no? Claro. Entonces, siempre los tienes que hacer tuyos, o sea, sean de quien sean, ¿no? Yo no creo ningún guión. Quizá El Rey Pasmado es el único guión que era. Me costó muchísimo convencer a Gonzalo Torrente Ballester y entonces al final lo convencí y le dije: don Gonzalo, que esto es una adaptación absolutamente fidedigna. Podíamos meter el libro por una maquinita y que saliera la película sin ningún problema. Y es verdad, yo me atuve exactamente al texto de Torrente Ballester. Además, las películas siempre llegan por los caminos más insospechados. En el caso del Rey Pasmado, estábamos, Santana y yo, que era el productor con el que trabajamos, teníamos junto a la productora, estábamos un poco agobiados porque había un dinero retenido en el ministerio y que no lo podíamos utilizar y se acababan las fechas y no había manera de buscar un proyecto. Y yo bajé a un VIPS, y en aquella época vivía en Madrid, bajé a un VIPS y estaba el libro de Torrente. El libro de Torrente Ballester, ¿no? Crónica del Rey Pasmado. Me subí a casa por la noche, era un domingo, y me lo leí del tirón y dije: aquí está la película. Buenísimo. Y le llamé a Santana, me fui a conocer a Torrente, y ese guión sí que es un guión ajeno, totalmente. ¿Qué le daba miedo a Torrente Ballester? ¿Que se desvirtuase la obra al pasar al cine? Me puso dos condiciones. Una, que el nivel de erotismo que tenía la novela fuera el mismo que la película.
y otro que la decoración del palacio y tal se respetara un poco como era en la época. O sea, que él temía que, digamos, el erotismo subiese para hacer Sí. la película más comercial. Exactamente, Ya algo de ese tipo. Ujú. Y entonces él fue el primero que la vio después de, bueno, veía ya muy mal, pero la vio en Salamanca y le gustó. Ujú. Dijo, mira, has cumplido con tu palabra. Ahí tengo entendido, creo que es de una entrevista que hiciste hace unos años, que justo en el Rey Pasmado, en el libro de Ballester, había un momento muy claro que fue en el que dijiste, tengo que hacer esta película, que era la reunión de la Inquisición. Sí, claro. ¿Qué tenía esa escena, ese momento en el libro para que tú dijeras, esto es una película, tengo que hacer una película con esto? Hombre, era un retrato de la España imperial y de la Iglesia y de, bueno, el momento que nos definía mucho como españoles a todos, ¿no? Sí, que además tiene esa especie de mezcla mágica que es alcanzar el humor a través de profundizar en lo más oscuro de nuestra naturaleza como nación, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, eso es lo que me atrajo, claro, obviamente. ¿Fue con esa película, con El Rey Pasmado, que conseguiste la primera nominación a Mejor Director, puede ser? Con el Rey Pasma, sí, Sí, ¿verdad? sí, que al final ganamos 8 Goyas, Ujú. yo ninguno, pero el resto del equipo sí. En el caso de La sospecha de Sofía, la película que estrenas ahora, que tenía el guión o esa historia que te atrapó, que te dijo, aquí quiero yo trabajar en esto. Yo no sé si lo he dicho antes, si no lo vuelvo a repetir, las películas te llegan por los caminos más insospechados. Y hasta el día de mi cumpleaños de hace 2 años, me llamó Constantino Frade, al cual no conocía a su padre, pero a él no le conocía. Y me dijo, te voy a mandar un guión a ver si te apetece dirigir esta película. Y era el guión que había hecho Gemma Ventura de la novela de Paloma Sánchez de Garnica, ¿no? La sospecha de Sofía. Y la verdad es que siempre he querido hacer una película de espías. Y por ahí me pilló. Por ahí había cosas de la historia que no me encajaban a mí, pero lo fui desviando un poco hacia la temática de espionaje. Y la verdad es que me enganché muy bien con una de las películas que yo, de la historia del cine que más me gusta, es El espía que surgió del frío, Claro. para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, por ahí me enganchó. Digo, al fin tengo la película de espías. Por fin puedo rodar detrás del muro de Berlín, ¿no? Exactamente. Antes has mencionado lo mucho que te costó convencer a Torrente Ballester para El Rey Pasmado. Aquí entiendo que ese trabajo ya estaba hecho por Frade. ¿Tuviste relación con Paloma Sánchez Garnica? ¿Tuviste que negociar con ella cambios? No, a partir de la primera versión del guión de Gemma Ventura, fui haciendo modificaciones y modificaciones, a veces de acuerdo con ella, a veces por mi cuenta, y bueno, lo fui llevando a ese territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, y con Paloma, la que tenía el contacto era Constantino Frade, y no hubo ningún problema. Decía, no, ella está muy contenta de que la hagas tú, y no sé qué, hasta que un día se presentó en rodaje, justo cuando rodábamos la secuencia del Brandenburgo, de la puerta de Brandenburgo, y estuvimos hablando largo y tendido, y estaba encantada con el casting y todo muy bien y todo estupendo. Y no había vuelto a saber nada hasta hace 2 semanas, que se hizo un pase para ella y para gente del equipo. Entonces nos sentamos, bueno, no sé si contar eso, pero bueno, nos sentamos en primera fila, ella rodeada por los actores y yo al lado de Aura. Y cuando acabó la proyección me giré así para verla, porque y la vi llorando. Y por un momento se me pasó por la cabeza que no le había gustado nada. Y no, que eran lágrimas, no eran de arrepentimiento, eran de, no, nunca me había pasado tanta efusión al enseñarle a un autor una película, ¿no? Has mencionado que esta película te llegó
insospechadamente, el día de tu cumpleaños hace 2 años. Entonces, echando cuentas, calculo que Paloma Sánchez Garnica no tenía un premio Planeta todavía. No. ¿No notaste nada en la actitud de la autora que de repente se sintiese más imbuida de poder? No, porque yo no la había conocido antes. O sea, yo la conocí ya con el premio Planeta. No había hablado con ella hasta cuando vino al rodaje. Tardamos muchísimo en vernos, porque precisamente por el Planeta, porque de repente se metió en una promoción del libro que no dejaba que... Tuvimos alguna cita concertada con Constantino para vernos, pero no podía, tenía una agenda imposible con el Planeta. Claro. Has mencionado que tuvisteis que modificar algunas cositas. ¿Trabajaste con Gemma en la reescritura? No, Gemma no nos hemos visto físicamente. Ah, ok. Hablábamos, además Gemma se había ido al Nepal ese trimestre en el que estuve yo dándole vueltas al guión, y bueno, a pesar de eso nos mandábamos notas por mail y comentábamos cosas, y en algunas cosas que ella me indicó, bueno, que sobre las modificaciones que yo había hecho me parecían mal, y entonces me hacía alguna propuesta, y algunas se la aceptaba y otras no. Y así fue una relación bastante buena en ese sentido. O sea que, bueno, que con libertad para decir que sí o para decir que no. Uh-huh. En la película, por ejemplo, el arranque es muy, muy visual en el muro de Berlín. ¿Preparas escenas así tan visuales de una forma diferente a como prepararías, por ejemplo, una escena más de diálogo? Yo creo que igual. Uh-huh. Hombre, yo primero intento adaptar los guiones a las localizaciones, y luego hago una reescritura con las nuevas localizaciones, y hago una reescritura una vez que esté hecho el reparto. O sea que intento aproximar tanto los actores el guión a los actores y el guión a las localizaciones, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Para sacarle mayor rendimiento en ese sentido. Pero después yo, el día anterior, pergeño lo que voy a hacer más o menos, y cuando llego a rodaje lo hago o no. A veces repito un poco la idea que tenía, y otra de repente descubro que hay una posibilidad que no me había dado cuenta sentado en una silla, y ahí en el rodaje, en pleno éxtasis, porque te pones, claro, 80 personas preguntándote qué hacen, y estás ahí y estás en éxtasis, ¿no? Y entonces afinas más. Yo creo que no dejarte esa puerta abierta, en mi caso sería peor. Yo creo que dejarme la puerta abierta de que puede haber variaciones porque ha habido una idea repentina. Estoy muy acostumbrado de repente a variar cosas en rodaje. O sea, es bueno tener un plan que puedas tirar a la basura en un momento. Exactamente. Es bueno tenerlo, y luego todo viene de que en la escuela de cine, cuando estaba en la escuela de cine, una práctica que de principio, la primera que hice, y entonces eran 5 minutos, ¿no? Y era una consulta de un médico, y entonces había un traveling que entraba en la consulta, y cada tipo o tipa que estaba allí iba contando cosas a cámara. Entonces me lo escribí, me di este plano dura 32 segundos, este otro es 32, este no sé qué, tal. Y cuando fuimos a rodar, el traveling no entraba por la puerta. Y entonces me quedé absolutamente en blanco y fui incapaz de hacer nada. Desde entonces... Dijiste, nunca más, ¿no? Nunca más. Ya. O sea, hay una propuesta, pero que puede ser diferente. Debería ser esto un ejercicio de escuela de cine. Esto de invitar al alumno a plantearlo con traveling, para en el último momento decirle, el traveling no entra por la puerta, y ahora sobrevive como pueda. Eso sí, pues sí, sería un ejercicio muy cabrón, pero sería... Si sobrevives a eso, ya estás preparado para dirigir, ¿no? Claro, tenía preparada una pregunta que era si había cambiado tu proceso creativo a la hora de preparar las escenas en toda tu carrera, pero entiendo que si sigues esta premisa desde la escuela de cine, has seguido más o menos... Sí, lo que ha habido una variación muy sustancial en
en delegar muchas cosas. Yo al principio, bueno, no dejaba en montaje, no dejaba que tocaran un fotograma de si no estaba yo presente, y ahora en las últimas películas he ido a montaje 2 días. Si es que he ido, nada, en la anterior no fui ningún día porque era en pandemia, pero en esta yo creo que he ido 2 días a montaje antes de verlo. No fui ninguno hasta verlo en un primer montaje que hizo Buster Franco, que era el montador, ¿no? Y eso con el resto del equipo. Yo intento trabajar con gente con la que he trabajado y me ha ido bien, y entonces yo delego muchísimo. Ya saben más o menos lo que quiero, y cada uno que aguante su vela, ¿no? Y que haga su trabajo. A veces disentimos, pero ya son matices de cosas, ¿no? Y eso sí evoluciona en ese sentido. Antes, bueno, no dejaba que nadie hiciera nada que no fuera yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de La sospecha de Sofía, Buster Franco recibe el guión, sus partes de script, etcétera, y unas indicaciones previas tuyas, o tú le dejas solo que haga su versión de la peli. Vale, y a partir de que te presenta este primer chorizo, ¿es cuando te sientas con él a pasar escena por escena, a afinarlo como tú quieres? Bueno, Buster ha montado todo, el primer montaje de la película lo ha montado libremente, y bueno, ha revolucionado el guión. O sea, la secuencia que era secuencia 70 ha pasado a la 2, la 3 a la 42, no sé, o sea, la película lo permitía, porque tiene muchos flashbacks, claro, y tiene movimiento. Y él me propuso una película nueva, en realidad, una vez acabada. Había algunas cosas la mayoría, que me parecían estupendas, y había otras que, bueno, pues que no compartí, pero en su mayoría la propuesta de Buster era estupenda. ¿Y él estaba también montando a medida que se rodaba la película? Sí. O sea, que sí que tenías una cierta interlocución con él, sí, podías ver las escenas como habían quedado. Sí, no me gusta verlas normalmente, pero no, yo prefiero unas rodadas y... Antes sí, ¿no? Antes estabas... Porque cuando en la época del celuloide, claro, era más complicado, porque tenías que ver a ver qué había pasado, porque ahora ya lo ves en rodaje. Claro. Con digital lo estás viendo. Estás viendo un plano y dices, yo hago muy pocas tomas ahora. O sea, igual muchos planos una única toma. Y me dice, oye, ¿y solo una toma? Y digo, bueno, ¿lo estás viendo? A ver, ¿te gusta? Sí. Y entonces, ¿por qué voy a hacer más? Claro. No, pero es que por si acaso ¿qué? Por si acaso ¿qué? Sí, está aquí. Entonces hago pocas tomas y ya me sé un poco lo que he rodado. O sea, bueno, un poco no, me lo sé, porque lo he visto. Entonces ya no tengo esa necesidad de ir viendo material. Haces pocas tomas, entiendo, porque ya montas la película en tu cabeza, supongo. Sí, bueno, eso es lo que decía Teresa Font, con la que he montado también muchas películas, que le doy los planos contados, ¿no? Que ruedo, y es verdad, yo ruedo pensando en montaje, ¿no? Arranco por aquí, luego utilizo este plano, luego estoy de final tal, y lo monto en la cabeza mientras estoy rodando. Es lo que hacía John Ford, ¿no? Como no le dejaban montar sus películas, decía, la ruedo de manera que solo se puedan montar como yo quiero, no hay más opciones. Quitar la claqueta y ya está, ¿no? Eso pues algo, ojalá. El John Ford es Dios para mí, no, pero sí, algo de eso. Y cuando escribes el guión tú directamente desde el primer borrador, desde la primera página, ¿vas escribiendo pensando en cómo la vas a montar, si la vas a dirigir tú, o eso ya es algo que piensas a posteriori cuando has terminado el guión? Yo creo que depende. Hay algunas secuencias que son claves, que las ves así y sabes que las vas a rodar así y que son determinantes. Pero son muy poquitas, ¿no? En La muerte de Miquel, por ejemplo, que es una película ya muy antigua, del año 85, 84. Había una secuencia clave que es en la madre que descubre
que Miquel ha muerto, una serie de cosas, y yo la tenía ya, es más, había que pedir un objetivo especial en aquella época para hacer ese plano con profundidad de campo, etcétera, y eso estaba desde el principio. El resto de la película la cambié muchísimo, porque rodábamos en la misma localización y poco a poco fue creciendo, ¿no? Claro. Entonces, depende, ¿no? Pero en ese sentido sí. Ahora que estoy escribiendo un guión, hay una secuencia que es la presentación de un personaje. Quiero que recuerde un poco a la película de David Lynch del desierto, la de Lawrence de Arabia, cuando se acerca al pozo, aquel personaje que se va haciendo más grande, pues eso, la presentación de este personaje me ha venido a la cabeza y lo haré así. Y este guión, ya vamos a curiosear, ¿está ya, digamos, un encargo? ¿Lo estás escribiendo tú de manera...? No le voy a contar nada, pero en ese hasta caso donde puedas contar. Javier Aguirre Salvo y yo decidimos que ya tenemos que hacer otra película, que hace tiempo que no rodamos juntos. Javier me habló de una novela, la leí y me pareció bien que a partir de esa novela había material como para hacer una película, y le hemos comprado los derechos al autor. Y hasta ahí puedes leer. Hasta ahí te puedo contar. No, porque es muy prematuro para hablar de eso. Sí, no hay que agafar los proyectos hablando demasiado pronto. Sí. Has mencionado la muerte de Miquel. La muerte de Miquel podría decirse que cierra una especie de trilogía sobre el País Vasco, que fueron tus primeras películas, tus inicios en el cine. ¿Por qué decidiste arrancar hablando del País Vasco en 3 películas consecutivas? Bueno, cada película llevó a la otra, ¿no? Digamos, el proceso Burgos me llevó a la fuga y de la fuga a la muerte de Miquel. Entonces yo soy vasco, nació fuera en El Salvador, pero toda mi familia era de Bilbao y de Guernica. Entonces yo vine a los 7 años de El Salvador y conocía a mis abuelos, iba allí y tal, pero luego estudié periodismo y cine en Madrid. Estudié periodismo para quedarme en Madrid para hacer cine. Y entonces, pues, por ejemplo, el proceso Burgos lo viví en la escuela de periodismo, ¿no? Entonces, cuando se plantó la posibilidad de hacer cine, tenía como una... Bueno, es una historia muy larga, pero resumiendo, tenía ganas de ir allí en aquel momento en el que la violencia en Euskadi era lo más llamativo y me pedía el cuerpo ir allí. Entonces rodamos el proceso Burgos, que la rodamos con una película en cooperativa, con dinero de amigos aquí de Madrid, arquitectos, no sé qué, y el equipo, una aportación. Y una vez que se presentó en San Sebastián, cuando estaba en el festival, me llegó el libro de Ángel Amigo de La fuga de Segovia, y me pareció que era como, digamos que el proceso Burgos es un documental, La fuga de Segovia es una ficción, pero casi como si fuera un documental, porque Ángel Amigo era implacable con sus recuerdos. Había gente del equipo que decía, eso no fue así, pero había que hacer la película según los recuerdos de Ángel Amigo, hasta tal punto de repetir una secuencia, porque en lugar de estar la celda en el lado derecho del pasillo, estaba en el izquierdo, por ejemplo. Pero bueno, en fin. Entonces era una película con amplísima base documental. Había presos que hacían sus papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya la siguiente fase fue un poco el salto a la ficción ya total. Entonces, bueno, fue como tirar del hilo y cada uno siguió su curso, ¿no? Bueno, pero tú dices que esto cierra una trilogía, pero que tiene un corolario que ha sido uno de tus grandes éxitos, que es Días Contados, que también está centrada en la vida personal sobre todo, pero está centrada en el conflicto vasco. Sí, lo que pasa es que viene de otra cosa. Claro. Como siempre. Viene por vías insospechadas, ¿no? Por vías insospechadas. ¿Cómo te llegó Días Contados? ¿Cómo aterrizó en tu escritorio? Vamos a ver. Yo quería hacer
ya estaba fascinado en aquella época con Carmen de Mérimée, ¿no? O de Bizet. Quería hacer una Carmen y estaba fascinado con eso, pero no lo daba. Entonces hay una librera en el Escorial que ya cerró, Kiki, que me dijo, y estaba con una fiebre terrible de gripe, pasé por el y dijo, dame algo, le dije, dame algo para pasar en la cama 3 días, pero que valga para una película. Y me dio Días contados de Juan Madrid. Entonces la leí y de repente dije, ya tengo a Carmen, una Carmen Yonki, que era el personaje de Ruth Gabriel en la historia. Entonces, pues estuve dándole vueltas y a ver con don José, ¿qué hago? Y una noche en medio de la fiebre me desperté y dije, ya está. Militar va a ser uno de ETA militar. Y entonces era un poco una película de fin de siglo, ¿no? del siglo XX, en el que los problemas que se escondían debajo de la alfombra eran el terrorismo y la droga, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí empecé a tirar del hilo, me pasé un año o año y pico. Juan Madrid quería escribir el guión conmigo y duramos 3 horas. Sí, no, porque él después ha hecho sus pinitos en cine, ha dirigido y tal, pero claro, cuando tú no quieres hacer exactamente lo que el autor, el personaje, la novela no tiene nada que ver con ETA ni con ningún personaje claro. de Euskadi. Entonces, bueno, hasta las 2 horas dije, Juan, tú quieres volver todo el rato a tu novela y esto no es imposible, ¿no? Claro. Entonces me quedé yo solo y estuve un año y pico dándole vueltas a la historia, para arriba, para abajo. Fue terrible porque joder, me costó muchísimo. Y bueno, además estaba con la espada de Damocles como siempre, porque habíamos hecho Rey Pasmao, había ido muy bien y había que hacer otra película ya. Claro. Y yo, ¿dónde? Y entonces me tiré un año. Me iba a paradores a escribir, me encerraba y entonces estaba, por ejemplo, en el de Talavera, por ejemplo. Estaba 2 días ahí delante del papel en blanco sentado sin escribir una palabra. Yeah. Sentado. Y ya agobiado. Pero te obligabas a estar ahí Me obligaba a estar ahí sentado hasta que de repente al tercer día salía como un borbotón y escribía sin parar los otros 2 días, ¿no? Y así. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde sale esa disciplina, esa capacidad de sacrificio, de obligarte a ti mismo a no me voy a dejar distraer por nada, no me voy a dar un paseo ni a cenar en el parador, me voy a sentar aquí hasta que salga una maldita línea. Sí. ¿Dónde sale eso en tu formación, en tu niñez o en tu...? Sí, bueno, yo creo que viene de mi niñez, obviamente, del internado de los jesuitas de Tudela. Ah, amigo. Claro. A mí me mandaron mis padres interno a Tudela cuando tenía 8 años. Entonces, mis padres vivían entonces en El Salvador y yo venía con acento salvadoreño. Fui, bueno, me reí del colegio durante, bueno, me hacían bullying, no, lo siguiente. Yeah. Pero aguanté el tirón y bueno, me hice un poco luego con los mandos. Quiero decir que en una situación tan peor que esa no voy a estar nunca. Y salí a flote. Entonces, cuando de repente las cosas se complican y tienes que echar de fuerza de voluntad y decir, bueno, lo tengo que hacer, o sí. Y lo hago. Yo creo que esa fuerza viene entonces del colegio, ¿no? De superar aquello. Pero es que lo superé y luego un poco le di la vuelta, ¿no? O sea que en ese sentido, haberlo hecho de niño en una situación peor no me voy a encontrar, porque era una indefensión tan absoluta. Y yo creo que eso desgraciadamente me vino bien. Yeah. O sea, afortunadamente vino bien, pero la experiencia fue terrible. Con Días contados, yo recuerdo que además de ser una película tremendamente exitosa,
Fue una película tremendamente polémica también. Sí. Recuerdo que mucha gente te acusaba de algo que entonces se consideraba un pecado mortal, que era humanizar a un criminal de ETA, ¿no? Sí. Que en ese sentido yo la considero una película adelantadísima a su tiempo, porque llevamos 20 años en los que la ficción, pues desde Los Soprano hasta tantos otros criminales, Walter White, Sí. que han sido protagonistas y se ha profundizado en sus, pues eso, en sus avatares personales y en su corazoncito, y no dejan de ser criminales ni se disimula. ¿Cómo viviste tú en aquel momento esa hipocresía de gran parte de la prensa de querer solucionar el conflicto vasco disparando sobre un director de cine? No, pasó una cosa, tengo muchas anécdotas de entonces, ¿no? Una de ellas, una mujer de Alcalá de Henares que me escribió indignadísima porque le había gustado la película. ¿Cómo te atreves a hacerme esto, no? Pero indignadísima. ¿Por qué? ¿Por qué se me hace atractivo el protagonista? ¿Por qué? Hubo un periodista en El País que después al año del estreno de la película se pasaba en Canal Plus y se pasó, desgraciadamente, creo que un día antes o dos de la muerte de Fernando Múgica. Yeah. Y entonces me acusaba directamente de haber apretado el gatillo, prácticamente. Escuchamos el artículo La sociedad tolerante de Vicente Verdú, publicado en el diario El País el 8 de febrero de 1996. Estamos a jueves y todavía muchos de los abonados de Canal Plus no hemos concluido el esfuerzo de comprender cómo ha podido redifundirse en España, aparte de estrenarse alguna vez, una película proterrorista como Días Contados. Posiblemente España no es solo en este momento la comunidad más tolerante, sino la más temeraria y autodisolvente. Días Contados hace más de un año que se estrenó, y no es momento de crítica cinematográfica. La crítica, al cabo de ese tiempo, la merece la sociedad que la premió primero y la tolera aún. De una parte, la Academia de Cine la distinguió con 8 galardones, entre ellos uno a los efectos especiales que reproducían la llamarada de la Goma 2. De otra, los medios, como se ve, la siguen programando. Algunos periódicos invitaban a no perdérsela el pasado lunes, con una calificación de hasta 3 estrellas. Cualquier otro país curtido de la democracia habría perseguido ese film destinado a enseñar meticulosamente el modo de llegar a querer a un terrorista. Y no un terrorista cualquiera, innominado o remoto, sino a un asesino del Comando Madrid, que en la pantalla hace explosionar una carga de 100 kilos de amonal contra una comisaría. O simplemente que por dar cumplimiento a un impulso se apea del coche y dispara un tiro en la nuca a un guardia. La película se transmitía el día 5 y Fernando Múgica Herzog era abatido el día 6. En la película, ese terrorista demuestra no poseer sentimientos si se trata de matar a peatones y policías, pero hace gala de un gran corazón para enamorarse de una prostituta, perdonarle la vida cuando se ha convertido en su testigo de cargo y ofrecerle al fin su propia vida en un arrebato pasional. El terrorista es el protagonista central, el más seductor, el más dulce y atractivo del reparto. Uno de los 8 Goyas se lo concedieron a la película precisamente porque era muy apreciable el montaje, y esto debió ser lo que más satisfacción proporcionó a la banda vasca. El film es un acto terrorista más, tan bien montado que los cines y canales de televisión pueden hacerlo explotar indefinidamente a la hora de la cena o al amanecer, a cualquier hora, tal como los terroristas hacen con sus artefactos. No es fácil calibrar en qué grado el complejo de inferioridad, heredado de los años de Franco, ha convertido a esta sociedad en un cuerpo tembloroso, temeroso a ser tildado de poco demócrata. El resultado, en definitiva, es que esa paranoia se ha instalado como una condición de este tiempo. La droga circula con una fluidez callejera que involucra cada vez más a los adolescentes, pero las autoridades no la persiguen según la ley. Dejan hacer no porque hayan asumido el principio de la no penalización, sino porque siguen el aire permisivo de la transición española. Tampoco se persigue a Jarray. No se ilegaliza a CAS ni a los demás grupos proetarras. Igualmente, la película de Uribe no fue prohibida ni censurada como ordena una ley contra la apología del terrorismo,
sino además ejemplarizada. Algunos de los beatos cinéfilos, ahitos de tolerancia, hablan hasta de un antes y un después de Días contados. No es mejor una sociedad represora que una tolerante, pero tampoco es mejor una sociedad que, aturdida por la represión precedente, confunde la permisión con la autodestrucción. Cualquier pueblo que en su historia actuó así, demostró con su desorientación su vulnerabilidad y con su falta de razón su decadencia. Una sociedad que no reacciona ante lo que la perjudica o la vicia es una sociedad enferma y, como avisa el mismo Uribe, podría tener los días contados. Terrible, ¿no? Entonces, son circunstancias, claro. En aquel momento tratar estos temas era una aventura, porque tú ruedas la película en el 94, pero no sabes lo que va a pasar en el 96 cuando las estrenes. Igual ha habido una tregua, igual la cosa ha pasado. Era muy complicado, era funambulismo, ¿no? Estar siempre ahí en el alambre. Y además yo recuerdo que tenía concretamente una escena crudísima, si no recuerdo mal, en la puerta del edificio de Telefónica. Sí. Cuando Carmelo Gómez, bueno, han pasado 30 años, vamos a hacer un spoiler, ¿no? Cuando Carmelo tira de pistola en un arrebato sí. Y le da un tiro en la nuca a un policía en la plena Gran Vía de Madrid. Sí. Que aquello estaba rodado con Steadicam, yo creo, si no recuerdo mal. Yo la sensación que tengo la recuerdo como una escena muy dinámica, muy violenta, muy rápida, que no te lo esperas y que te coge el corazón. Yo creo que todavía la Steady no está al alcance de nuestras posibilidades. Ajá. Creo recordar. Yo creo que era la cámara de mando que le llevaba a Javier, aquí en Sarove, pero a mí definía bastante. Bueno, yo conocí un poco, con todas las salvedades y toda la distancia, en los años. Yo viví en Euskadi del 80 al 86, 87, y conocía a gente relacionada indirectamente con ETA, o pues había muchas discusiones y hablábamos, y los atentados, y bueno, era la discusión. Y luego en la fuga de Segovia sí conocía a Polimilis, que luego dejaron la lucha y tal, y bueno, y había cosas que me llamaban mucho la atención, ¿no? Gente, sobre todo, una gente que podía disociar perfectamente el ir a darle un tiro en la nuca a un policía porque era el enemigo, y luego ir a la noche a su casa y balancear al bebé en la cuna y hacerle la comida a su mujer, como una persona normal. Entonces eso sacaba de quicio a la gente. O sea, claro. Y claro, es que eso sigue pasando ahora mismo, ¿no? Eso sigue igual, ¿no? La gente tiene esa doble o triple personalidad, ¿no? Que es capaz de hacer una cosa y la contraria. Claro. Entonces, últimamente sí que veo que, sobre todo con el tema de ETA, ¿no?, que se reflejan a los personajes demasiado estereotipados, ¿no? Yeah. Son todos con cara de malos y con sí, es un poco como del western antiguo, ¿no? El malo va de negro y el bueno de blanco, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no es así. Hay muchos grises, ¿no? Precisamente esos grises que mencionas, yo creo que es una de las cosas que más atrapa de la película, porque es un thriller erótico, pero tiene unos personajes también súper interesantes. Un poco por eso quizá la mujer esta de Alcalá de Henares se sentía tan ofendida, porque ¿recuerdas trabajar esos personajes? ¿Cómo los trabajaste? ¿Cómo fue el proceso de creación? Si te fue fácil o difícil balancear todos esos elementos. Bueno, hubo un cambio radical que fue a veces las películas crecen porque una aparente desgracia le puedes dar la vuelta y te permite de repente crecer como un soufflé, ¿no? Días contados la empezamos a preparar Santana y yo, una vez que teníamos ya el guión, y la primera opción de casting veníamos de hacer Rey Pasmao, que era gente súper conocida, todo el reparto. La primera opción era Antonio Banderas en el papel que después hizo Carmelo. Se lo propusimos a Penélope Cruz, pero dijo que no
que no. Me pareció muy bien, además contestó muy sinceramente y dijo que no. Y íbamos por ahí. Entonces, justo en ese momento, Antonio se fue a Los Ángeles, una cosa momentánea, le esperamos, esa cosa momentánea se fue alargando, seguimos esperando y a los 6 meses, pues ya, bueno, habrá que... Y entonces tuvimos la idea, gracias a un director de casting, que entonces no existían, que era Paco Pino, que murió poco después, que de repente nos propuso, oye, ¿y por qué no le damos la vuelta y que sea gente poco conocida? Y eso fue un revolcón total a la historia, ¿no? Carmelo sí era conocido, venía a hacer de La Regenta y El Detective y La Muerte con Gonzalo. Tampoco era excesivamente conocido. Javier Bardem sí había hecho Jamón Jamón, pero el resto era su primera película, tanto para Ruth Gabriel, Candela Peña, Pepón Nieto y muchos más. Es decir, era gente que no había, y fue un trabajo estupendo, un gran mérito en ese sentido para Paco Pino, que me llevó por ese... Bueno, Paco Pino hacía cosas, era un personaje increíble. Una noche todavía nos faltaba el personaje de la protagonista, el personaje que hace Ruth. Y entonces una noche quedamos en el Coq, un bar que, bueno, supongo que lo conoces. En la calle de la Reina, ¿no? Sí, en aquella época iba mucha gente del cine, del tal, de no sé cuántos. Y entonces quedamos en el Coq para tomar una copa y estábamos en la barra y de repente veo bajar a una tía vestida de rojo, que era el color que habíamos decidido que era el color de la Carmen, y pasó de largo y yo me quedé ahí fascinado y dice Paco, oye, mira, ese tipo podía ser Carmen. Y yo dije, desde luego. Y dijo, Paco Ruth, ven. Lo tenía todo orquestado. Lo tenía todo orquestado. ¡Ostras! Lo tenía todo orquestado. Eso fue brutal. Qué maravilla. Brutal. Y con estos cambios de actores y demás, ¿reescribes un poco entonces para ajustarte a ellos? Sí. Normalmente suelo reescribir las cosas una vez que tengo el reparto, ¿no? Y ya vas afinando. Fue, si no me equivoco, tu película más premiada, una de las más premiadas. Sí, yo creo que la más premiada. Ya sabes que las películas a veces, como he dicho antes, crecen repentinamente según la vas haciendo, y yo creo que tenía algo de frescura en cuanto al reparto, sobre todo, ¿no? Algo, gente emergente, y eso le dio... la hizo crecer, ¿no? Y la temática también, que era una temática muy, muy atrevida, y de hecho la película al principio, a pesar de la Concha de Oro de San Sebastián, hasta los Goya no despegaba. Y fue a raíz de los Goya fue cuando despegó del todo. Hay una anécdota que yo recuerdo con mucho cariño que contaba Javier Bardem. Claro, él está caracterizado como de yonki, entonces parte de su caracterización consistía en tener los dientes hechos polvo, negros. Y él contaba que estaba en maquillaje, haciendo pruebas de maquillaje y no le convencía. Y entonces, no sé si fue idea suya o del jefe de maquillaje, dijo, baja al bar de enfrente y pide un café. Y cuando entró por el bar a pedir un café, lo echaron de allí inmediatamente y dijo, ahora sí me convence. A mí lo de Javier fue muy sorprendente porque hablamos un poco de cómo era el personaje y tal, y me dijo, Imanol, te voy a pedir una cosa, déjame que preparármelo y te voy a sorprender, nada más. Y yo, bueno, vale. Él se hizo su preparación y yo lo vi actuar el día que grabamos, en la Plaza de Cascorro, esa secuencia que llega al bar y se pincha en la venda, esa es la primera secuencia que rodamos con Javier. Y dijiste, pues ya está, no hay más que hacer aquí. Claro, un mérito, Javier. Llevas 45 años más o menos haciendo cine. ¿Cómo ves o cómo sientes que ha cambiado la industria en España en todo este tiempo? Bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, las películas tal y como las hemos vivido, pues la gente de mi generación y demás,
que nos hacíamos productores y hacíamos películas de presupuesto mediano y controlábamos todo, eso ya pasó a la historia. Eso ya pasó. Esa es la gran diferencia que yo noto, ¿no? Que ahora ya están las plataformas, tienes que contar inevitablemente con alguna de ellas, y entonces ya no decides tú todo. Hay gente que opina por arriba y salvo excepciones, claro, supongo que Almodóvar no le tose a nadie por arriba, pero quitando esas excepciones... El resto somos todos un poco empleados de los americanos, ¿no? Exactamente. Esa es entonces se hace muy difícil trabajar así. Yo por ejemplo, me han ofrecido alguna cosa, pero que no merecía pena más. Pero que yo series, por ejemplo, me siento incapaz de rodar series para una plataforma en la que te van... No podría. Vas muy embridado siempre. Sí, no podría. Hemos hablado antes de la caracterización de Bardem en Días Contados. A mí me gustaría hablar un poco de la caracterización de Alex González en La sospecha de Sofía, que... esto va a sonar un poco condescendiente, pero bueno, voy allá. Me parece que es su mejor trabajo hasta ahora. Yo creo que también. Es un tour de force. Tiene que hacer de 2 hermanos gemelos. Debe hacer 3 personajes. Bueno, ¿cómo lo has planteado con él? Porque claro, Alex es una estrella. ¿Cómo lo has planteado con él y cómo le has llevado a tu terreno para que resulte una interpretación tan absolutamente sólida y convincente? Y digo una, pero son 3. Ya. Pues digo 3 porque hace de Klaus, sí, de Daniel y de Klaus haciendo de Daniel, que es un tercer personaje. Claro. Pues la verdad es que es mérito de él. Hablamos al principio. Yo había trabajado con Alex, había sido el productor de Segundo Asalto, que es una película que hice sobre boxeo. Nos conocimos entonces, hubo muy buen feeling y bueno. Y cuando me mandaron esto, había una propuesta de que Alex fuera el protagonista. Y dije, bueno, pues muy bien. Hablé con él, hablamos, bueno, como hago yo siempre. Yo en rodaje ya no hablo con los actores, no es el momento. Claro. Hablo antes, ¿no? Hablamos largo y tendido. Y él coincidíamos en casi todo. Y entonces él se preparó el personaje con un coach en su casa y bueno, se lo curró muchísimo. Él vio la oportunidad de que el personaje era atractivo, hacer esos 3 personajes. Y la verdad es que es mérito de él. Venía al rodaje, me mostraba lo que hacía yo. Lo limaba un poco, o a veces, alguna vez, no estaba de acuerdo y entonces, pues al final yo le dije, mira, vamos a hacerlo, te acepto todas las propuestas, pero la última palabra la tengo yo. Si llega un momento que no estamos de acuerdo, pues no. Y así ha sido, y hemos trabajado muy bien. Se lo ha currado, pero de verdad, se lo ha currado muchísimo. Y ha estado muy metido dentro de la historia. Pues esperamos que tenga mucho éxito, tanto Alex como todos los miembros del equipo de la película, que no sea otra vez esto de los 8 Goyas, que no te cae ninguno para ti. Y estaremos ahí muy pendientes de ese futuro guión de una novela que no sabemos el título ni el autor, que está decir. Javier Aguirre Salva detrás también. Y te deseamos mucho éxito y muchas gracias, Imanol Uribe, por estar en Exigencias del Guión. Muchas gracias. Paul, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Locución, Chus de Castro. Música, Ana Álvarez Prada.
Si quieres hacernos alguna pregunta, sugerencia, reclamación o corrección, puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 00 6650. Hasta la semana que viene.